límite para tal. Entonces vamos a darnos cuenta que esta teoría supone que las leyes de los diversos países deben de tener un carácter común para poder entenderla, para poder ser conciliables entre sí, y también acepta de que estas leyes también pueden tener alguna diferenciación. Esta teoría, como les dije anteriormente, había sido formulada por el francés Michel Bertin, y básicamente es clasificar, es precisar la naturaleza jurídica de una situación, de una figura jurídica, de los elementos que la hacen diferenciarse de cualquier otro. Y además de eso, el jurista Calcedo Castilla, español, consideraba que calificar es determinar cuáles son esos elementos básicos indispensables para que esa institución jurídica se considere como tal y no sea otra institución. Además de eso, Martín planteó el problema de la calificación, y no solo él planteó el problema de clasificar cada una de estas figuras jurídicas o de estos elementos, sino que también planteó cuál era la solución, y consideraba que el juzgador tenía que utilizar su intelecto a la hora de calificar esa labor intelectual, ese intelecto que él había tenido, no solo de las leyes, pero sino también para hacer una relación lógica, como en su momento lo determinaba Aristóteles cuando hablaban del silogismo jurídico, cuando es premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Entonces, esa labor intelectual que casi siempre los juristas hacemos de manera a veces ya nata, como establecer que 2 más 2 son 4, es lo que hace el juez al tener un caso específico que llega a su judicatura, y en ese elemento de competencia que está sometido a esa jurisdicción, que le es otorgada por la ley, él viene y va a determinar si lo que está planteando, por ejemplo, un actor civil, es o no la figura. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de que hay un documento que se suscribió en el extranjero que iba a surtir efecto en Guatemala, es el locus regis actum, pero él está también determinando que en este mismo hay una ley de la situación, porque hay unos inmuebles que están dentro del país. ¿Y qué es lo primero que él tiene que ver? ¿Cuáles son los elementos que tuvieron que haber constituido del país de origen más los del país guatemalteco en el que se están estableciendo? Además de eso, va a determinar si lo que le están diciendo, porque por ejemplo una de las partes dice que el contrato tiene toda la validez, y otro de los sujetos está hablando o está pidiendo la nulidad, y tiene que establecer qué es la nulidad, cuál es la nulidad absoluta, cuál es la anulabilidad, que es esa nulabilidad relativa, que es la que puede ir ante un órgano jurisdiccional para solicitarlo, y establecer que si efectivamente se dieron todos esos elementos, o si están en algún elemento que pudiera ser cualquier otra situación, pero no anulabilidad. Un vicio en el consentimiento. Todos estos elementos se los tienen que calificar para establecer si ese caso que se le está planteando efectivamente lo es. Y, por ejemplo, hablamos del caso de un ciudadano francés que tiene bienes en Francia, muere en el país redactando un testamento hológrafo de conformidad con la ley francesa. Tanto en Holanda como en Francia rigen los mismos principios del derecho internacional en materia de capacidad y de forma, pues ambos admiten la ley nacional para la holandesa y la ley del lugar de la celebración para Francia. Sin embargo, la ley holandesa le prohíbe al ciudadano realizar un testamento hológrafo, ya sea en Holanda y en el extranjero. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, lo mismo pasa con Guatemala, que vienen y este ciudadano guatemalteco tiene bienes en Holanda, tiene bienes en Francia, pertenece al CACIF, ya que está muy de moda hablar del CACIF o de los integrantes del CACIF o alguna de las cámaras del agro, tiene suficiente elemento, y resulta de que estando él en Francia,
redacta un testamento hológrafo. Francia sí lo permite, pero Guatemala no. ¿Qué va a pasar con los bienes que están en Guatemala bajo ese testamento hológrafo? Lo primero que ustedes deben de saber como buenos notarios guatemaltecos es que Guatemala no acepta la legislación guatemalteca, no acepta el testamento hológrafo. ¿Alguien tiene su código civil ahí a la mano? Vamos a ver. Yolik. ¿Sí lo tienen? Sí. Vamos a buscar para ver que no les estoy mintiendo. Vamos a buscar en la sucesión. Sucesión testamentaria. Sí, testamentaria. Pero vamos a buscar en cuanto a cuando hablamos de el tipo de testamento. Formas de testamento inician en el 954, que debe de estar en una escritura pública. Están los requisitos en 954, formas de testamento, testamento en escritura pública 955, testamento del ciego, del sordo. Todos testamentos de ciego y sordo son testamentos común extraordinarios, como lo ha determinado. El testamento cerrado, que es el abierto y el cerrado. Sin embargo, vamos a buscar testamento marítimo. Vean lo que dice la 977. Es nulo el testamento que se otorga sin las observancias de las solemnidades esenciales que establece la ley. Por favor, léame lo que establece en el artículo 974. Artículo 974 del Código Civil, testamento en el extranjero. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero con sujeción a las leyes de la nación a que el buque pertenezca. Ahí dice que usted puede testar estando fuera del país, siempre y cuando están estableciendo cuáles son esos testamentos o los requisitos de ese país donde usted va a testar. Pero si leemos lo que establece el artículo 975, ¿me hace favor, compañerita? Artículo 975. No será válido en Guatemala el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiere otorgado. Ya ahí nos está dando este mancomunado, quiere decir que las dos partes testen de una vez o estén testando uno a favor del otro, está prohibido, aun y cuando en el país donde estuvieran, por ejemplo, fueron esposos, fueron hermanos, pudieran aceptarlo. En el caso del testamento cerrado o el hológrafo, es porque en el hológrafo la persona en cualquier hoja puede redactar su testamento y ahí no se llena esa certeza jurídica. Entonces, hay países que sí lo tienen establecido, sin embargo, nosotros no lo tenemos como tal. Solo nos establece cuáles son los testamentos que podemos otorgar, que son los testamentos abiertos, en las que se comparece a un notario la persona. Sí, Lainey. Licenciada, ¿cuál es el testamento hológrafo? El hológrafo es aquel que usted lo va a hacer con su propia mano. Por ejemplo, en muchos países se permite que usted misma en cualquier hoja redacte, estos son mis bienes y dispongo que se los voy a dar a X o Y persona. En el caso de Guatemala, no.
aunque, ojo, hay cierta, en el testamento común cerrado, la persona puede redactar, eso es algo que se lo pueden preguntar a su notario, perdón, al que le da la clase de Derecho Notariado y le va a explicar que, por ejemplo, la persona puede redactar su testamento, lo firma, lo lleva ante un notario y el testamento cerrado lo que hace es que lo que usted redactó va en una plica, en esa plica o en ese sobre donde se puede aperturar, hace el notario ver de que usted le entregó el testamento y que está cerrado. ¿Cuál es lo no se hace? Yo no vi, por lo menos cuando yo recibí notariado, no vi que ningún notario a los que acudí hicieran uno en ese sentido, porque muchas veces la persona se lo puede llevar. El problema está que el propio Código Civil, como el Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco, establece si ese sobre fue violentado, ya no tiene certeza jurídica. Y es por eso que Guatemala sí tiene las formalidades del testamento cerrado, y lo vamos a encontrar en los 959, pero pueden hablarlo con sus catedráticos y es por eso que Guatemala no acepta un testamento hológrafo, porque cualquier persona que no sea notario no va a saber cuáles son los requisitos, esa certeza jurídica que alguien le pueda falsificar hoy por hoy con tanta tecnología, la firma, pero por ejemplo, como les dije, el 959 lo tienen que integrar con el 963, que es donde el testador puede recibir ese testamento como un cerrado. Y nosotros no lo permitimos, aun y cuando, por ejemplo, como guatemaltecos, estuviéramos en un país y alguien les llama, a ustedes como notarios están fuera del país, y les dicen que, por ejemplo, en ese estado de Estados Unidos se permite el testamento que lo haga hológrafo y no necesita ningún requerimiento ni ir en el testamento cerrado, ¿qué le dirían ustedes como notario? Y sabiendo especialistas en Derecho Internacional Privado. ¿Va a surtir efecto? Hace muchos años un catedrático, sí, Gladys, vi que iba a comentar. No tendría efecto y por eso es que hago la acotación en ese caso en el que este ciudadano, como decir, ese testamento hológrafo, si hay bienes en ese país donde sí se puede testar de esa manera, allí sí se podría acceder a la mortual o todos los bienes que tenía el cajus, el testador, más no en los países donde no se acepta. ¿Qué significa? Que estaría una parte reglamentada por el testamento y otra parte entraría como una sucesión intestada. ¿Hasta ahí me entienden? Bueno. Este mismo Wolf consideró que esta calificación iba a tener una valoración legal, una valoración sistemática, pero también iba a ser una forma de instructivo mediante el cual se realizaran construcciones jurídicas o pudieran hacerse una deducción lógica en cuanto a los preceptos jurídicos, los giros abreviados o cómo pueden establecerse cuáles eran esos giros o multitudes de mandamientos jurídicos y cómo iban a ser algunos similares y cómo se iban a diferenciar. Y por esto es que el juez nacional que tiene que aplicar una ley extranjera cuya aplicación misma, esa norma extranjera, aunque siempre utilicemos el latinazo de juris nobis curia, no siempre es cierto. El juez no puede conocer todas las leyes, a veces no conoce todas las leyes guatemaltecas o todas las leyes mexicanas o todas las leyes de su país, mucho menos va a conocer todas las leyes a nivel internacional o todas las leyes. Hoy por hoy se podría decir que es mucho más fácil porque tenemos en Google una serie de links que nos permite
ir a verificar. Algunas noticias son verdaderas, pero algunas son falsas. Y hasta en eso tiene que tener cuidado, porque puede ser que esté leyendo una norma, como nos pasa. ¿Cuántos de ustedes no accedan muchas veces a buscar su código penal, por ejemplo, o procesal penal en línea y no les sale las últimas modificaciones que se hicieron a los códigos? Entonces lo mismo le puede suceder a un juez. Entonces él tiene que ver que esa norma que está leyendo, como les hablaba anteriormente, cuál es la clasificación, cuál es el texto, cuál es la extensión, es decir, cómo se aplica, cómo se ha aplicado esa norma jurídica, hasta dónde, cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones que tiene esa norma, que esa norma no haya entrado en desuso o que ya haya perdido vigencia porque hay una norma que sea más reciente y que legisle esa misma situación de forma distinta. Y todo eso trae dentro de esta calificación de la teoría de la calificación. Posteriormente también tenemos entre esas limitaciones de la aplicación de las leyes extranjeras el famoso reenvío, que les había dicho desde el principio de la clase. El supuesto esencial es que el caso produzca un conflicto negativo, es decir, las leyes de dos o más estados juzgan que una norma jurídica competente a la norma jurídica extranjera no es la que se debe aplicar. Y tomando el caso, como lo decíamos anteriormente, por ejemplo, cuando vimos la historia del derecho o cómo han ido creciendo algunos preceptos de derecho internacional privado, no sé si ustedes se dieron cuenta que en cuanto a la escuela francesa, era la que más recalcaba los estatutos personales y los estatutos reales. ¿Se recuerdan en qué consiste un estatuto personal y en qué consiste un estatuto real? Ninguno. Si le pregunto a Wendy, ¿en qué consiste? ¿Cómo siguió Wendy? ¿En qué consiste un estatuto personal? Y es algo que ustedes tienen que manejar, porque el estatuto personal es por eso, por ser yo persona, que ciertos derechos que yo adquirí como nacional guatemalteco me van a ser respetados en otro país por esa persona, ese estatuto que nace en la vida jurídica con mi personalidad. Y en el caso de los estatutos personales son los que son intrínsecos de la persona y que persiguen a la persona para su cumplimiento o para el reconocimiento de los mismos. El estatuto real son sobre los bienes, sobre los objetos. Y es por eso que los objetos no viajan o no van a tener el mismo reconocimiento de un estado a otro, porque son objetos, son cosas. ¿Qué es lo importante? Por eso les hacía ver en la teoría francesa, delimita bien a la persona y delimita bien a sus bienes. ¿Por qué? Porque era un país donde eran reinados, donde venían de haber pasado la época feudal, y la época feudal, quien tenía todos los objetos era el señor feudal, y todo por ende todos los bienes. Y el rey estaba muy interesado en que las personas o sus amigos tuvieran los objetos para poder proveerse de lo necesario. Entonces estamos hablando que es importante que establecemos en la teoría del reenvío esos conflictos que se pueden dar. Y como hacíamos el ejemplo, imagínense, está la persona en otro país, muere y habría que establecer quién tiene derecho legítimo a... Yo creo que si les pregunto de aquí, ahorita hay 75 personas conmigo. ¿Cuántos de ustedes han hecho un testamento? Si ustedes se mueren, tienen bienes y tienen hijos, y entre los hijos siempre hay uno que es más pilas que otro y otro que es más tranquilo. Uno que se quiere aprovechar de los demás y pasa en todas las familias. Michael, la mayoría, incluso los notarios, yo por ejemplo le digo, yo he dicho ya voy a hacer mi testamento
tengo algunas cosas que por mandato legal, por ejemplo, a trabajar en el Ministerio Público, si nos mataran, tenemos un seguro de vida o tenemos que establecer bajo un formulario. Sí, estamos muy jóvenes, pero a todos nos puede llegar un hecho en el que no esperamos. Y más cuando hay hijos pequeños, yo sí soy de la idea de que deberíamos de hacer un testamento para que se disponga sobre los bienes o para asegurar, por ejemplo, cuando tienen hijos. Pero no es muy bien visto en Latinoamérica. Lo he visto en muy poca gente, pero no toda la gente otorga testamento. Y unos dicen, me ha pasado porque incluso estudiantes me dicen, pero Liga, es que si otorgo un testamento y ya saben, y ha pasado, y aquí en Guatemala ha pasado, de que cuando ya los hijos del papá le dijo, mira, ya te otorgué testamento y tanto es tuyo y tanto es mío y tanto es de tu otro hermano. Y entonces algunos de los que ya saben que les toca el testamento, pues empieza a portarse muy mal. Bueno, Wendy, usted solo tiene una hija, pero empieza a portarse muy mal y creen que porque ya otorgó testamento, ojo, el licenciado Alvarado Sandoval, mi vaquita sagrada, uno de mis grandes catedráticos, establecía de que no importaba ese testamento, usted puede redactar otro testamento solo para desheredarlo. Sí, Micael, se puede revocar y por eso es que si ustedes adquieren el libro del licenciado Sandoval, siempre primero otorgo, deja sin efecto los anteriores y establece qué le corresponde a cada uno. Pero, por ejemplo, en estos casos, hay personas que nunca, no solo en Guatemala, en otros países, nunca redactan sus testamentos y resulta que tienen alguna situación no muy regular. Por ejemplo, podría pasar con guatemaltecos que estén en Estados Unidos, que vivan allá y hayan adquirido bienes inmuebles acá, si no han otorgado el testamento. En el caso de Guatemala, sí, la sucesión intestada está padre, hijo y hasta el cuarto grado de consanguinidad. Acuérdense que se permite que las personas puedan heredar hasta por estirpe, es decir, los sobrinos, pero hay otros países que no reconocen cierto tipo de norma o cuántas son o cuáles son las personas que pueden heredar por bienes o muebles o inmuebles familiares colaterales. Y existían unos primos lejanos que ellos habían ido a Francia a pedir la mortual. Allí no había problema. El problema es que cuando llegan a Francia, Francia no permitía eso y la ley bávara tenía un artículo que decía que cuando era la sucesión se tenía que regir por el lugar donde vivía, pero no legalmente, sino realmente la persona. Ahí me entienden cuál es el problema. La ley francesa no lo reconocía a él como un ciudadano con todos los elementos, aunque hubiera estado casado, porque él nunca arregló esa situación. Pero la ley bávara, el código de Maximiliano Bavario, establecía que debería ir donde él tenía su sede, y era en Francia. Entonces se inhiben de conocer la ley bavaria, llega en Francia, esto se fue hasta una casación y en casación se declaró que como la ley bávara remitía nuevamente a Francia, bueno, se hicieron, el Tribunal de Casación se hizo competente, conoció y como ellos no reconocían ese tipo de sucesión, todos los bienes pasaron a formar parte del Estado francés. Esto es lo complicado muchas veces en la teoría del reenvío, porque prácticamente una ley considera que no es competente y otra ley también considera que no son competentes. Entonces, para que se reproduzca este reenvío, existen dos elementos básicos. Primero, un conflicto de ley negativo. Lo que les decía, la ley francesa nos remite a la ley inglesa o a la ley bávara, y esta remite lo remite nuevamente, lo puedo remitir al primer país que lo envió o lo remite a un tercer país. Y como primer requisito se va a requerir que exista un doble traslado. No conozco a Francia, conoce Inglaterra, Inglaterra remite nuevamente hacia el primer país o a un tercero. Y el segundo es una invocación de forma conflictual que el Estado cuya
norma jurídica competente, porque si se aplicara la ley de fondos ya no se produce esta remisión. Es importante que también conozca que en la teoría del reenvío también se le conoce como la teoría de la remisión. ¿Por qué? Porque un juez remite la competencia a otro país por considerar que no es competente. Son conflictos eminentemente de competencia. Por ejemplo, uno de los casos que se conoce también es la teoría de la sucesión de un ciudadano norteamericano, es un caso real, de apellido Solier, quien era originario del estado de Luisiana. Recordarán ustedes que nosotros tenemos el tipo de notariado germano francés, pero en Luisiana sí se tiene el tipo de notariado de nosotros, en los demás estados estadounidenses no. Y entonces que hallándose domiciliado, de hecho en Francia, y de derecho en su país de origen. Quiere decir que él vivía, lo mismo que pasó con este ciudadano bavario, pasa con este señor. Él vivía, de hecho, en Francia, pero su sede, su país era Estados Unidos, nunca lo arregló. Como la ley francesa regula la sucesión mueble por la ley del domicilio de origen, es decir, Estados Unidos, la ley aplicable al caso era la ley de Luisiana, pero por su parte, la ley de Luisiana sostenía que la sucesión se iba a regir por la ley del domicilio del cajos, y el domicilio real lo tenía en Francia. El tribunal francés resolvió aplicando la ley francesa y por ende le correspondía que todo en cuanto a la sucesión, si ya fuera esposa, hijos o madre, fueran los que sucedieran. Si no existían estas tres personas para la sucesión se quedaba vacante. En el reenvío está el reenvío en primer grado o simple, que se va a regular cuando la norma jurídica del juez no considera que es competente y la remite a un segundo país. Y se aplica la ley de derecho internacional privado de este país. Pero este país a su vez estima que el juez competente o la norma jurídica es del país que la remitió. El reenvío en segundo grado o ulterior se produce cuando el país al que se envió el caso lo remite a una norma jurídica de fondo de un tercer país, ejemplo, el derecho internacional privado inglés, el cual lo declara competente en la sucesión de la ley del domicilio del difunto, y la ley es aplicable a un ciudadano suizo fallecido en Londres, domiciliado en Francia, pero la ley francesa del derecho internacional privado lo remite al domicilio de origen, y en el presente caso es la ley suiza, es decir, la de un tercer país. Y el reenvío en tercer grado indefinido, y se produce cuando se plantea ante un juez que conozca un determinado caso, él considera que no es competente, lo remite a un segundo país, al país que él considera, este país lo remite a un tercer país, pero este tercer país considera igualmente que no es competente y lo sigue remitiendo a otros países. Entonces aquí se considera que hay una incompetencia y es imposible determinar el orden interno para aplicar a esta relación jurídica, ya sea una sucesión o cualquier otro tipo de hecho. También se denomina reenvío sucesivo y, por ejemplo, puede ser el caso de un ciudadano argentino cuya capacidad jurídica se trata de decidir está domiciliado en Estados Unidos de Norteamérica y el acto se realizará en Bélgica. El juez francés aplica la ley nacional argentina, lo que a su vez lo reenvía a la de la Unión de los Domicilios y a la belga, la vuelve a la belga por el lugar de su celebración. Y en esto último lo vuelve a reenviar a Argentina. El problema está en que se siguen enviando quién va a conocer. Derecho internacional privado como las que corresponden al derecho interno, y el resultado depende del estado donde se radique el litigio. ¿Por qué? Porque yo puedo tener como persona bienes inmuebles y ahí estatuto como persona y lo que
van a regir los bienes que yo tengo o adquirí como persona. La teoría corresponde al objeto del derecho internacional privado, que es determinar en qué circunstancias debe aplicarse una ley extranjera a un individuo determinado, o cuando pudiera ser que incluso se traiga esa ley extranjera con todos los elementos de establecer que esté vigente, cuál es el sentido, que venga autorizada por 2 abogados en ejercicio y cuál es el sentido si hubiera jurisprudencia que se le ha dado a esta jurisprudencia. Sin embargo, el juez considera, al hacer un análisis de esta calificación, que corresponde utilizar la ley nacional. Y desde el otro punto de vista práctico, es una teoría aceptada por los tribunales de países de todo el continente. Sin embargo, nos vamos a ir a lo que establece el artículo 7 del Código de Derecho Internacional Privado, en el cual indica que no se admite el reenvío, sin embargo, tampoco lo excluye. Y si nos vamos a lo que establece el artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial, este sí excluye la aplicación del reenvío al indicar que vamos a aplicar la ley del domicilio. ¿Alguien me puede leer el artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial? Capítulo Buenas noches, 2, Negra. Buenas noches. el artículo 24, normas de derecho internacional privado, estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por la ley de su domicilio. Bueno, entonces acá ya nos está dando una pauta. También tenemos la teoría del orden público. Esta teoría del orden público consiste en que las leyes extranjeras cuyo contenido no afecte el orden público de un Estado no serán aplicadas en este. Para mí, esta es de las teorías más subjetivas que puede haber en el derecho internacional privado, porque si yo les digo a ustedes, por ejemplo, Diego, ¿me puede indicar qué es orden público para usted? Diego. O Jenny. Jenny de Quisquinay. ¿Qué es orden público para usted? Bueno, ¿sí? Sergio, adelante. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? ¿Cómo siguió? Pues para mí el orden público es el ordenamiento legal que debe de existir en una sociedad para mantener el bien común. Está bien, pero ¿usted cree que el orden público puede ser el mismo en todo tiempo? No, van a haber condiciones en donde van a ser diferentes las formas en que se debe de aplicar. Por ejemplo, el caso que estamos viviendo ahorita, que estamos encerrados bajo un grupo de personas que nos prohíben la movilización. Yo soy una persona que estoy en contra de todas estas situaciones porque ningún derecho puede ser tan grande como para violar el derecho de las demás personas. Y entonces aquí es donde debe de cambiar el orden público, poner un estado de excepción y volver a retomar el control del país, desde mi apreciación personal, claro está. Ahora, por eso es que es complicado, porque lo que usted considera, y algunos compañeros estén de acuerdo, considero que va a haber otros compañeros que no estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque todo derecho, mi derecho llega a donde inicia el del compañero, claro. Pero en el derecho eso es lo importante, que nos demos cuenta que en el derecho no está solo mi concepción ni la de usted, Sergio. Porque, por ejemplo, yo podría decir que estoy a favor del derecho a la manifestación, a que las personas se como único elemento, porque muchas veces damos el voto, pero no hay una forma de exigirle que cumplan con las obligaciones constitucionales.
o por tal vez lo que ellos consideran que están cumpliendo con las obligaciones constitucionales, para mí puede que no lo estén. ¿Cómo se le pide o se le hace una rendición de cuentas a los que están en el poder? Bueno, usted me podría decir, es que mire, cuando ellos ingresan, hacen una declaración de probidad y muchos de los problemas es porque supuestamente la pareja sentimental de Yamatei se ha enriquecido, ha habido corrupción, todos los procesos donde era sabido que había corrupción ahora están siendo absueltos. Y vamos a darnos ese problema, ¿por qué? Porque en el derecho, como cuantas personas pensemos, van a haber también situaciones en que lo vivamos. O el sufragio, lo que sí es cierto es que una constitución como pacto social debe de regir todos los derechos de las personas, debe reconocer todos los derechos, pero muchas veces cuando hablamos de una denominación de orden público, hay cantidad de definiciones y esas definiciones van a variar o esas percepciones van a ser distintas. Por ejemplo, yo en este momento, como estoy encerrada por mi rehabilitación, no estoy teniendo tanto problemas como las personas que sí van a su trabajo, están siendo afectadas. Pero también escucho a veces a las personas que incluso en los mercados hablan, cuando las 2 o 3 veces que he salido, que voy a fisioterapia y paso a comprar algo, hablan que hay corrupción, que se denota y que hay una frustración. Entonces, ante estos elementos, ¿qué opciones tiene la población? Además que constitucionalmente, a estar en contra de lo que hacen, a protestar, a pedir que cada una de las instituciones haga su trabajo, establezcan cómo es que Miguelito, cuando se puede ver en las fotografías que era un muchacho y se sabe que en Santa Lucía fue su papá, sus papás eran maestros, no podría tener ni cervecerías, ni casas aquí, ni en España, ni en otros lugares que se ha sabido que tienen. ¿Y cómo adquirió tanto ese dinero? Si fue cuando estaba con el salario como empleado público de el lugar que él estaba organizando, o cómo se dieron, o como él mismo dice, compruébenme de dónde saqué el dinero. Y creo que muchas veces esa frustración de las personas, el ser humano solo es pensante, pero cuando está en grupo puede no pensar igual, puede no razonar igual. Entonces, cuando hablamos de elementos como orden público, es muy subjetivo y puedes dar a diferentes descripciones. Y entonces, lo que yo entiendo por orden público es aquella norma que tiene por objeto mantener, como se dice, la paz, la tranquilidad en el seno de la sociedad, que aproveche a todos y que está promulgada para obtener los intereses de todos o de la mayoría, como el bien común. Y lo que usted me dice, mire, estas personas están manifestando, what happened? Ajá, tranquilo. Están manifestando, no puedo ir a trabajar, me están restringiendo mi derecho de locomoción, aparte no puedo obtener lo que quiero ir a comprar, pero yo les diría algo, el derecho de locomoción es de los bienes o de mi persona, porque ayer en una de las 2 conferencias que dieron, tanto no sé si fue el presidente actual o el electo, me llamó la atención porque hablaban del derecho de locomoción, una de las personas del derecho de locomoción. ¿A quién le reconocen el derecho de locomoción, creen ustedes? ¿A usted o al bien? ¿O a su carro o a sus objetos? A ninguno le están reconociendo el derecho, no, porque ninguno puede pasar. Pero ¿a quién sería? ¿Puede ir un carro y manejar? De la economía, porque ellos están, ¿cómo se llama?, proponiendo y ponen como ejemplo el desabastecimiento de los productos de la canasta. Entonces, bajo esa misma situación, ellos están lo que les interesa es el libre tránsito de todas las mercaderías y del comercio en Guatemala. Mire, hay algo muy puntual que usted está diciendo, al comercio, pero debería de ser lo más importante el comercio o las personas.
¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Las personas. Es que Porque, el mire, derecho a la vida es eso uno de los puede derechos saber. más importantes. Es cierto, la propiedad es importante, es un elemento, pero si nos vamos a como derecho humano, debe de permanecer la persona. El derecho a la locomoción, por ejemplo, para mí siempre de los derechos más importantes. Ronnie, adelante. Bien, licenciada, buenas noches, compañero. Buenas noches. Me llama la atención una discusión muy atinada en muchas cosas que se están hablando, pero cuando hablamos de orden legal en nuestro país, estamos hablando del cumplimiento de los derechos de todos. Acá, si están sacando del pretexto del derecho de locomoción, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el derecho de locomoción de todas las personas, y a lo que usted está refiriendo se entiende perfectamente que es a la persona, no a la economía. La economía es una causa y efecto de nuestras actuales como de vivencia, pero ahí se están violentando un montón de derechos. Hoy estaba viendo las noticias, un montón de blindados, un montón de policías ahí reprimiendo a las personas, pero cuando hay matados en las colonias y todo eso, la policía es la última que llega. Entonces ahí se está violentando otro derecho que se está dando, por ejemplo. Pero hoy se está vedando dos derechos. El derecho de la locomoción, estoy de acuerdo, porque yo estoy aquí encerrado en mi casa también, no he podido comunicarme en mi trabajo. Y el derecho de la manifestación. Simplemente, cuando hablamos de orden, es un orden equitativo, donde las partes estén conformes. El derecho de locomoción, ahí está el derecho de locomoción. El derecho de la libre expresión y la manifestación dentro de los límites del derecho constitucional. Hablando de esos dos derechos, aparte todos los demás que se están violentando a nivel país. No estoy hablando de corrupción, no estoy hablando de partidos, sino que estamos hablando de una equidad en los derechos. Yo siento esa equidad. Cambio. Y me llama mucho la atención lo que ustedes dicen, porque vamos a más ahí. Digamos que no hay corrupción. Digamos que Miguelito, usted vaya a ver las fotos, porque el jovencito incluso es egresado de la San Carlos, pero usted vaya a ver las fotos de él hace muchos años y ahora la ropa que usa es ropa de marca. Eso no lo digo yo, están en los videos, porque él mismo le gusta. Muchas veces cuando venimos de nos ha costado llegar a hacer algo. Creo que el ser humano es ostentoso y le encanta demostrarse, pero digamos que no hay corrupción. Digamos que la gente no considera que hay corrupción, pero hay un punto muy importante que usted dijo, Ronnie, y también estoy de acuerdo con Sergio, y es que por eso es que en el derecho, tanto en el derecho privado, es muy importante que los jueces entiendan esto. Si no hay corrupción, pero hay una mala asignación presupuestaria, ¿cómo es que para ir a reprimir, tiene toda la razón, va todo el gobierno, van toda una gran cantidad de policías, se deja de cuidar otro elemento como la ciudadanía, el bien común, el prestar y apoyar? Incluso está aprobado porque en uno de los canales nacionales sale que llegó el ejército. Y uno de los problemas que más tuvo Guatemala es el conflicto armado interno. Entonces se supone que no debe entrar el ejército, sino las fuerzas de seguridad. Y resulta que hubo una gran, en estos días también hubo, en un lugar donde se dieron unas muertes y no llegaron inmediatamente. Entonces, eso resiente a la sociedad. Otra cosa que, si digamos que no hay corrupción, pero los hospitales públicos no tienen la medicina, llega una persona con una enfermedad, necesita el antibiótico, ¿y qué pasa si no tiene la familia para comprar el antibiótico? Y no lo tiene el hospital. Porque hay patronatos, pero el patronato, ¿qué? ¿Se los regala o lo tiene que comprar el guatemalteco? Pues lo tendría que pagar la persona. Y a mí me ha pasado, porque mi hijo va Pero a un estamos hospital. violentando un derecho humano, la salud pública. Entonces, ante estos elementos, como decir, no es que justifico decir que es César, pero es razonable que la gente esté molesta. César, adelante. Sí, haciendo relación a esta situación, pienso yo, los dos puntos están muy bien sustentados. La situación que sería aquí sería de analizar la causa y el efecto. ¿Por qué están aquellos o por qué están protestando unos y por qué el otro reprime
esta situación es causa y efecto. Obviamente, el gobierno tiene el sartén por el mango siempre, han hecho del gobierno lo que han querido, la gente se ha dado cuenta y lo hemos dejado pasar, hasta un expresidente dijo, hay una corrupción que es normal, que podemos hacer lo que se nos dé la gana, pero hasta cierto límite. Eso fue lo que yo entiendo de lo que él dijo. Pero en esta ocasión, en este gobierno, ya eso rebasó, o sea, ya lo normal se rebasó, están haciendo lo que se les da la gana y entonces agarran, toman la ley a su antojo, la dominan, se toman las entidades de la ley porque todo lo están haciendo supuestamente bajo la ley. El pueblo se cansa y entonces esto es el efecto de lo que el gobierno está haciendo. ¿Por qué no quieren sacar a esta señora? Es un punto clave, ella tiene todos los secretos de todo el mundo y si nadie se atreve a tocarla porque ella puede condenar a mucha gente, pues entonces aquí es un problema de causa y efecto más, veo yo. Los dos puntos estoy de acuerdo, cada quien está bien sustentado, eso sí, cada quien, como usted dijo, mira la situación desde el punto de vista donde está, porque no es lo mismo, por ejemplo, el compañero Sergio, de su punto de vista, el compañero Ronnie, donde lo mira, que veamos a las personas que están viviendo día a día. O sea, yo sé que ellos también viven día a día, porque si no, no estuviéramos en la San Carlos, pero no es el mismo día a día que yo vivo al que vive una persona que está en un departamento que están comiendo 1 o 2 veces al día frijolitos con tortilla y mandan a la escuela. Déjame ahí, por el otro lado. Mandan a la escuela al niño donde no hay un pupitre, donde el maestro le da clases a todos, les da hay unos maestros que dan desde primero a quinto o a sexto en la misma clase con todos juntos, no es la misma situación, o sea, tenemos que pensar, pienso yo que como abogados a veces no nos toca ponernos del lado de uno ni del lado de otro, sino que tratar de ver la situación desde una manera neutral, porque tanto uno tiene una situación porque está haciendo una cosa y el otro también. Es una opinión muy humilde y espero que esa es la idea de que nosotros acá debatamos algo que, por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio Público y ¿cuál es el problema? De que puedan decir es que los del Ministerio Público son corruptos. No necesariamente vamos a ser corruptos, simplemente es que también estamos en un momento distinto. Nosotros a veces conocemos elementos de los procesos que no se pueden decir. Tampoco estoy defendiendo a la señora fiscal. Algo que yo no estoy de acuerdo como abogada y como fiscal, y creo que hay gente que en mi bella Guatemala, en vez de ayudar, perjudica. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que el señor Méndez Ruiz salga diciendo cualquier cosa porque hace enojar más a la gente. No hay personas que busquen conciliación, sino que buscan, bueno, yo estoy en este punto y se hace lo que yo digo y lo que yo estoy diciendo. Incluso he visto en Twitter algunos momentos en que la gente dice, bueno, ¿cómo es que esta información está bajo reserva, pero lo están compartiendo los enteros? Eso crea mucha polémica, pero no sé de dónde sale, si es del Ministerio Público, si es del OJ. El problema es de que estamos enfrentándonos los derechos de los guatemaltecos, como usted dice, y no nos ponemos en los zapatos de otras personas. ¿Qué hay atrás de esto? Guatemala tiene uno de los países donde la oligarquía, pues lo sabemos, está en varias manos, no de todo el mundo, y en otros momentos han habido que ellos, igual como la Revolución Francesa, como la Revolución Española o la independencia de Guatemala, si vemos realmente los momentos históricos, es cuando quien tiene el poder económico acepta esos cambios. Cuando no se dan más confrontaciones al nivel interno de nación. Pero siempre es importante que veamos el derecho de la otra persona o lo que pudo haberle causado a la otra persona, lo que dice Sergio. ¿Creen que no sería frustrante para una persona que lleve a su hijo, no tiene el dinero porque vive día a día, como lo dijo César, y necesita un antibiótico y si no se muere y no lo tiene el Estado? Pero lo debería de tener porque con los propios impuestos que pagamos debería de tener lo mínimo.
y sin embargo se asignan cantidad de millones para otras situaciones que no son tan importantes como la salud. Bueno, los dejo porque ya empezó la otra clase. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Linda, gracias. Feliz noche.